Muy buenos días para todos y para todas. Estamos, o vamos más bien a presentar un trabajo de investigación aquí en la reunión académica de enfermería. Dicha investigación tiene como título Significados de estudiantes y docentes sobre las prácticas comunitarias de una facultad de enfermería en Antioquia. Las personas responsables de este trabajo de investigación, como investigador principal está el profesor Luis Emilio Sea Bustamante, quien hace parte del grupo de investigación en promoción de la salud. Como coinvestigador estoy yo, Hugo Alberto Múnera Gaviria, también profesor, que hago parte del grupo de investigación en políticas sociales y servicios de salud. Bueno, en relación con el planteamiento del problema, pues uno de los aspectos bien importantes que nosotros encontramos en una revisión bibliográfica inicial es que hay unos vacíos investigativos sobre lo que es la investigación en relación con las prácticas en general, las prácticas de enfermería y sobre las prácticas comunitarias en particular. Un ejemplo de ello, tal y cual está planteado en la diapositiva, es que se encontraron investigaciones sobre el significado que les dan algunos actores a las prácticas clínicas, el significado del cuidado obstétrico y del cuidado humano, el significado de la enseñanza en el proceso de enfermería, e incluso y particularmente sobre el significado que le dan algunos actores a lo que es el lenguaje estandarizado Nandan y Kinok en las enfermeras, pero particularmente sobre lo que son las prácticas comunitarias no encontramos ninguna investigación al respecto. Esto es importante porque según por lo menos las prácticas comunitarias y en general las prácticas para la formación del profesional de enfermería son importantes porque sabemos que la profesión de enfermería en sí misma es una profesión práctica. Por lo menos desde la importancia de lo que es la práctica comunitaria nos acerca un poco a ello. La Red Andina de Enfermería, quien en el 2019 no habla específicamente sobre la práctica comunitaria, sino sobre ese rol que tienen las personas y los agentes que desarrollan las prácticas comunitarias o que desarrollan en algunos casos trabajo comunitario. Ellos plantean que en relación con este rol que son agentes facilitados, los agentes facilitadores del desarrollo comunitario son orientadores y acompañantes de la comunidad y líderes de trabajo en equipo coordinado con otros agentes de salud. Además, hay algo importante en estas prácticas comunitarias, es que hay un cambio de rol de ese estudiante o de ese profesional de enfermería, donde lo que percibimos en muchas ocasiones en esta formación es que son procesos formativos centrados básicamente en la asistencia clínica. ¿Por qué es importante este trabajo, particularmente en el lugar que nosotros la hicimos? Es porque en dicha unidad académica se está en un proceso de transformación curricular, en donde se tiene un plan de estudios para 4 años y ya pasa para 5 años o 10 semestres. En esos 4 años tenemos, o por lo menos se tienen unas prácticas comunitarias distribuidas en varios semestres, pero sobre todo la característica principal es que son prácticas fraccionadas. La intención en este nuevo plan de estudios es consolidar esas prácticas en un solo curso, en un solo bloque, que se llama ya el área de salud familiar y comunitaria. En esta unidad académica, entonces, este trabajo va a aportar, porque a partir de las voces de los participantes, en este caso estudiantes y profesores, dichos resultados, entonces, van a ayudar mucho a concretar esos lineamientos de enseñanza-aprendizaje para los futuros profesionales de enfermería. ¿Cuáles entonces son los objetivos de este trabajo? El objetivo principal es comprender los significados que docentes y estudiantes tienen sobre las prácticas comunitarias que se desarrollan en una facultad de enfermería con el fin de reorientar dichas prácticas en el marco del proceso de transformación curricular. Como objetivos específicos tenemos el primero, que es identificar los asuntos teóricos y metodológicos que estudiantes y profesores reconocen como esenciales en la práctica. El segundo objetivo específico es interpretar los aprendizajes que estudiantes y docentes adquieren en el desarrollo de esta práctica.
Y un tercer objetivo específico que para nosotros es muy importante porque fue un objetivo emergente. O sea, fue un objetivo que no fue planteado en la propuesta inicial, en ese diseño de proyecto de investigación inicial, sino que surge producto de la revisión bibliográfica y del análisis de los discursos de los participantes. Ese objetivo específico es reconocer elementos del contexto que aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de las prácticas comunitarias. Obviamente, pues nosotros dentro de nuestra revisión bibliográfica tuvimos en cuenta más que unos referentes teóricos, unos referentes conceptuales, que para nosotros fue muy importante consultarlos, estudiarlos y concretarlos, no solo para darle claridad al trabajo como tal, sino porque fueron orientadores nuestros, no solo para darle fuerza a ese objetivo emergente, sino para darle claridad a los objetivos mismos y poder clarificar las categorías a las cuales vamos a hacer referencia más tarde, que fueron el resultado de este trabajo de investigación. Dichos conceptos definitivamente son educación, pedagogía, didáctica, currículum, que son prácticas académicas, que son buenas prácticas, que es una práctica reflexiva y que es un aprendizaje significativo. Dentro de lo que son las prácticas académicas, pues la idea, porque no encontramos, es que a partir de este trabajo por lo menos se tenga la posibilidad de acercarnos a un concepto de prácticas académicas comunitarias, el cual nosotros no encontramos. Por cuestiones de tiempo, obviamente, pues no nos vamos a detener en cada uno de estos conceptos. Sin embargo, sí les traemos algunos de ellos que nos parece que fueron muy importantes porque marcaron en gran parte el análisis en este trabajo. Uno de ellos, pues ya lo mencionamos, es con la Red Andina de Enfermería en relación con lo que es el rol de un agente comunitario y la importancia de la práctica comunitaria en un proceso formativo donde por lo menos le da una mirada distinta al estudiante, una mirada diferente a lo que son esa mirada y esos referentes desde lo clínico únicamente para poder explicar lo que es la labor de enfermería. Lo otro tiene que ver, y es muy importante también para el trabajo, es qué es una práctica académica para este trabajo. Retomamos entonces desde la normativa de la Universidad de Antioquia el Acuerdo Superior 418, donde para nosotros es uno de los conceptos más claros en relación con lo que es una práctica en general. Ellos dicen, desde este Acuerdo Superior, que las prácticas hacen parte del currículo de cada programa y se hallan insertas en procesos socioculturales que permiten el despliegue de las funciones básicas de la universidad. Es decir, mire la importancia de esto, permite la producción y profundización del conocimiento, la formación integral del estudiante y la integración e interacción con la sociedad. Para finalizar, por lo menos pues en esta diapositiva, también retomamos un concepto de investigadoras, la profesora Diana Carolina Ocampo y la profesora Marta Madrigal, quienes hicieron un trabajo muy interesante sobre las prácticas en general. ¿Sí? Entonces, desde ellas la práctica representa la realidad, entendida esta como el mundo donde es posible vivir y comprender la enfermería, la interacción con el paciente. Aquí vemos que es un asunto, una definición de práctica muy desde la enfermería, de lo cual, como he venido diciendo desde el inicio, se encuentra muy poco. Entonces, la interacción con el paciente, la enfermedad y la muerte, es el aterrizaje de lo teórico. Qué importante eso, que lo vamos a acabar de ratificar en la presentación de los resultados, la materialización de lo abstracto. O sea, es llevar toda esa teoría y todo eso de lo abstracto al mundo de lo concreto. Es el hacer, la aplicación de lo enseñado y aprendido, lo técnico, lo manual y lo asistencial. Ojo, por eso lo resaltamos. Está representado y reconocido por todo aquel lugar o espacio físico que no incluya el aula de clase y que se encuentra asociado con el cuidado de enfermería y la evaluación del docente. Ellos terminan diciendo que en este sentido la práctica permite afianzar los conocimientos adquiridos y mostrar desde el pregrado de la clase de profesional que se pretende ser. Desde lo metodológico,
Pues este es un estudio netamente cualitativo. Desde lo cualitativo es importante la voz de los participantes y lo cualitativo se puede abordar desde distintas perspectivas. Para este trabajo nosotros seleccionamos lo que es un estudio de caso. Entonces, desde Galeano, el estudio de caso permite comprender el significado de una experiencia e implica el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno. Así, bajo esta estrategia pueden ser estudiados multiplicidad de fenómenos como creencias, prácticas, ritos, interacciones, actitudes, entre otros. Ojo con esto resaltado, dice un caso después, un suceso o aspecto social localizado en un espacio y un tiempo específico y que es objeto de interés de un estudio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el caso para esta investigación? Por favor, pasa a la otra diapositiva y luego regresamos a esta. Para esta investigación, el caso o fenómeno a estudiar son los significados que le dan los docentes y estudiantes de una facultad de enfermería de Medellín a las prácticas comunitarias que se desarrollan en barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín durante el año 2020-2021. Ojo, plena pandemia. Digo porque esto es importante, que lo voy a mencionar más adelante desde lo metodológico, frente a algunos cambios que tuvimos que hacer. Regresamos, por favor, profe. Desde el trabajo de campo, entonces, nosotros utilizamos específicamente 3 estrategias de recolección de información. La revisión documental, las entrevistas y los grupos focales. Para la selección de los participantes, como también lo vamos a mirar más adelante, tuvimos algunos criterios. Para los estudiantes se utilizó una selección simple con criterios de inclusión y consentimiento informado que vamos a profundizar más adelante. Y para los docentes simplemente pues que fueran profesores de la práctica comunitaria de los cursos o haber participado en ellos y obviamente tener el consentimiento informado para participar. Es importante entonces también que sepan que dentro de este plan de estudios, estoy hablando de este plan de estudios de 8 semestres, que fue ese plan de estudios y ese momento al cual nosotros le pusimos el foco, está compuesto de 8 semestres, en los cuales desde el tercer semestre hasta el sexto tienen prácticas comunitarias para un total de 280 horas. En el tercer semestre se da un curso que se llama Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Los estudiantes hacen práctica en algunas instituciones, hogares de paso para personas con consumo de sustancias psicoactivas, hogares geriátricos y hogares de niños. Aquí es clave y es transversal en este curso todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud. En el cuarto semestre, el curso es llamado Cuidado de la Salud Reproductiva, hacen práctica en instituciones educativas, pero es un asunto netamente educativo para, principalmente para población, para niños y para adolescentes. Las temáticas son en promoción y educación en salud sexual y el análisis de determinantes en salud sexual y reproductiva. En el quinto semestre, de algunas horas también, como está escrito en la diapositiva, el curso se llama Cuidado al niño y al adolescente. La práctica es netamente educativa en lugares comunitarios con niños e instituciones y aquí marca mucho la población adolescente. Y finalmente, en el sexto semestre, en el curso del Cuidado al Adulto 1, así se llama el curso, se dan 100 horas de prácticas y dichas prácticas se hacen en centros de salud de primer nivel, pero principalmente un trabajo básicamente comunitario con un enfoque de atención primaria en salud, donde se trabaja con grupos organizados comunitarios y con familias. La caracterización de los participantes, pues hicimos en total 18 entrevistas, 6 entrevistas a profesores, 12 entrevistas a estudiantes. Como ustedes pueden ver, los profesores, hay una diversidad de profesores de los distintos semestres donde se hacen las prácticas comunitarias, de todos, y en los estudiantes marca principalmente estudiantes del último nivel. Nosotros, y esto fue intencionado, ¿por qué lo hicimos? Porque estos estudiantes ya tenían o tuvieron la experiencia de todas las prácticas comunitarias y fueron claves pues para hacer los aportes que se plasman en los resultados que vamos a presentar más adelante. En relación con los aspectos éticos, esta investigación
respetó esos principios éticos básicos, que son el respeto a las personas, el principio de beneficencia, no maleficencia, ese principio de justicia. Para la selección pues, de estos sujetos de investigación no se tuvo en cuenta diferencias de raza, sexo, sitio de residencia o estrato socioeconómico. Según la resolución 8430 del 93 del Ministerio de Salud, se contempla que esto es una investigación sin riesgo. Y finalmente, muy importante desde lo ético, este trabajo fue sometido al análisis y a la revisión por parte del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Enfermería, quien dio su aval para el desarrollo de la investigación en el acta con el número pues, que está en la diapositiva. En relación con el conflicto de intereses, lo único que tuvimos en cuenta es que uno de los profesores es profesor del sexto semestre, entonces para evitar esta situación, este profesor no hizo entrevistas ni acercamiento pues desde lo investigativo de ningún tipo con los participantes que estuvieran en dicho semestre, fueran estudiantes o profesores. Desde el análisis de la información, pues se tuvieron los pasos que se tienen en general para el análisis en la investigación cualitativa. Todas las entrevistas, obviamente, entonces se grabaron. Ojo, no, la intención al inicio era presencial. Como estuvimos en tiempo de pandemia, entonces, con el respectivo permiso del Comité de Ética, se hicieron entonces las entrevistas básicamente virtuales. Estas entrevistas se transcribieron, se ingresaron a un software, al Atlas T. Este software entonces generó unos códigos, se generaron unas categorías, los cuales se hace todo un proceso, con los cuales se hace todo un proceso de codificación y categorización. Se hicieron este proceso de codificación y categorización. Se hizo a partir de una matriz de análisis, se hicieron memos analíticos para la escritura, para el análisis, para la contrastación de resultados, para esa triangulación de la información. Entonces se hicieron mapas conceptuales y obviamente todo esto nos llevó a la escritura de las categorías como ya se van a presentar. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Ahí con este panorama que tenemos inicial de la propuesta investigativa, del desarrollo del proceso de recolección de información y el análisis, es claro, y aquí llamamos de aquí en adelante siempre a la voz de los participantes, cómo se configuró, cómo para estudiantes y docentes la práctica comunitaria significa algo mucho más que una función netamente académica. Esto lo vamos a ver en relación a tres categorías grandes que nos salen, categorías que logran tener una relación directa con los objetivos planteados y que nos van a permitir al final también dar como una respuesta a este mismo proceso de transformación que se vive en la unidad académica. Una primera categoría son los entornos como escenarios de aprendizaje. Es importante retomar aquí la normatividad 3280, que nos propone, igual que los lineamientos nacionales de entornos, nos proponen al menos 5 entornos para el trabajo comunitario, que incluye el entorno comunitario, el institucional, el educativo, el laboral y el hogar. Ya aquí hay una reconfiguración también de lo que antes conocíamos como el entorno familiar para convertirse en el entorno hogar, ya que para la normatividad la familia ya es sujeto de cuidado y no es un espacio como tal, un entorno. Entonces, por eso nos escucharán hablar del entorno hogar. Una segunda categoría que deja entrever esa relación entre teoría, metodología y evaluación, planteando unas tensiones que están vigentes para estudiantes y docentes, que al final podríamos ver que hay una relación directa entre lo que opinan cada uno de los participantes y que permite hilvanar una tensión permanente en relación a cómo se configura el antes, durante y después de una práctica comunitaria. Y por último, la tercera categoría es la comprensión de que la práctica comunitaria es un escenario de confrontación y aprendizaje para los participantes. En una primera categoría, entender entonces
la configuración de los entornos, asumiendo lo que Madrigal y Ocampo nos decían al inicio que el profesor nos planteaba, y es que la práctica se subsume en esos espacios sociales, económicos, políticos, que versan sobre la vida de las personas. Es por ello que entender que estas prácticas en los diferentes semestres tuvieron presencia en todos los diferentes entornos, pero también a través del curso de vida, marcó también una identidad del currículo en la forma como estaba direccionado, es decir, empezando desde promoción de la salud, cursando por niño, adolescente, salud sexual y adulto. Para los estudiantes el entorno es muy positivo para su aprendizaje. Se rescatan de estos 4 entornos que tenemos nosotros, 2 entornos grandes, el entorno institucional y comunitario, como los entornos que más les significaron a ellos. Se reconoce que tenemos una gran diversidad y presencia de las prácticas en el entorno institucional. Prácticamente podríamos pensar que el 80% de nuestras prácticas están ligadas a este entorno por las facilidades que le permite a la universidad hacer vínculos con ellos, por la posibilidad de la permanencia en el entorno de parte de la universidad, al ser instituciones educativas, centros de salud, hogares geriátricos, que no están, que no tienen en contra suya los procesos sociales que de pronto hace muchas veces difícil la continuidad. Entonces, para los chicos, permitir pensar la práctica a través del curso de vida les aporta, porque ellos se ven como personas que aprenden en la medida que pueden estar con las comunidades en estos diferentes entornos. Porque para el estudiante, la posibilidad de confrontarse con la realidad es el lugar donde ellos pueden transcurrir estos pensamientos reflexivos en torno a lo que tienen en sus propias casas, en sus propios contextos, y les permite permanentemente entrar en un proceso reflexivo que les enriquece profesionalmente, porque se asumen ellos también como sujetos aportantes a las comunidades a través del fomento de lo que teóricamente conocemos como responsabilidad social de las disciplinas, y ellos aprenden desde la enfermería comunitaria todo este proceso que lo vamos a ver a fondo en la categoría 3. Pero también entonces aparece el entorno comunitario como un entorno muy propicio para el desarrollo de las capacidades dialógicas, con altos niveles de historicidad de las comunidades que les permiten a ellos también ir comprendiendo cómo Medellín se fue estructurando en todos sus diferentes barrios, porque tenemos la posibilidad de tener prácticas tanto en la zona urbana como en la zona rural, y ellos ahí plantean que la mayor cantidad de acciones realizadas en estos entornos que les permitió llegar a este proceso de responsabilidad social, de enriquecimiento profesional, fue el trabajo con adultos mayores a través de la visita familiar integral, que es propia de las teorías de atención primaria en salud. Para los docentes, miren que aparecen igual estos 2 entornos de mayor significación. Hay claramente una intención del docente de también estar de cara a la realidad. No solamente va a ser el estudiante quien aprende en el contexto social, sino que el docente también sabe que puede aprender, tiene una sensibilidad para la acción, y desde ahí puede proponerle a los estudiantes estos procesos que van hoy en día a ganar en competencias, pero que sabemos que en términos reales también van a ser competencias desde el ser, desde el saber hacer, no solamente competencias teóricas ni metodológicas, sino también que le incluyen a él como esa persona que se está formando en esas diferentes dimensiones. Se reconoce que a nivel institucional, las instituciones permiten también focalizar acciones a través del impacto en temáticas particulares de la salud pública, llámese
salud sexual, atención a mujeres en embarazo, a las familias. Hay múltiples posibilidades que el entorno institucional le ha venido ofreciendo a la universidad, pero que para muchos docentes esta relación instituciones-comunidad, si se ubican o no en diferentes entornos, si se configuran o no de diferentes formas para permitir las prácticas, genera cierta tensión. Si nosotros hablamos de una práctica comunitaria, valdría el hecho de decir que se pueden realizar prácticas en instituciones. Ahí dejan por sentado los docentes una primer tensión que va a transcurrir a lo largo de la investigación. Entonces, efectivamente, esta categoría también nos muestra que el docente también aprende mientras enseña. Esto es una categoría fundamental de la pedagogía crítica, donde lo vemos claramente en una apuesta de un docente que busca una relación más horizontal, más propositiva, que le permita a él también verse como sujeto social a través de la permanencia y la pertinencia en los territorios. Algunos de los elementos que los docentes nos dicen, que los estudiantes nos plantean al respecto, con relación a la utilización de los diferentes procesos que ellos ven en la práctica. Hugo, vamos a tener que parar. ¿Sí viste por qué?